Bienvenidos, amados hermanos, una vez más para poder encontrarnos juntos en nuestro culto dominical, para poder alabar juntos a nuestro Señor, para poder disfrutar juntos de nuestro Señor, para poder deleitarnos también en su palabra y que el Señor siga formando la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Así que, antes de poder empezar, ¿qué te parece si oramos? ¿Está bien? Inclina tu rostro, vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta mañana que en tu gracia nos permites poder reunirnos, Señor, nuevamente para poder disfrutar de tu palabra. Que nos permite, Señor, nuevamente poder estar juntos, Señor, y de esta manera poder nutrirnos juntos, Señor, y poder conocerte más, conocer lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, en la vida de otras personas, Señor, de lo que tú has establecido en tu palabra. Dirige, Señor, esta mañana este servicio, que se haga tu perfecta voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve siempre a toda verdad, y que seas tú y nada más que tú, Señor, glorificándote y llevando toda la gloria, la cual tú eres digno de recibir, el único y sabio Dios. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un pueblo que desconoce su historia puede ser vencido. Un pueblo que desconoce su historia no sabe su identidad, no sabe de dónde proviene. Y también solamente en ese momento puede ver lo que se viene más adelante, pero no conoce cómo fueron fundados o cómo se dio para que pueda ser formado. En este mes de octubre celebramos un año más acerca de la Reforma. Esta reforma que se dio allá en el año 1517, en el 31 de octubre de ese año. Ya han pasado 503 años de aquel acontecimiento y hoy vamos a hablar acerca de este tema de la Reforma y luego iremos hablando acerca de una de las solas que se dio en esta Reforma, porque son 5 solas, y las otras las iremos viendo en los siguientes domingos. ¿Está bien? Nuestro tema tiene que ver con nuestra historia y eso marca lo que también nosotros, de dónde provenimos o lo que Dios el Señor permitió para que tú y yo ahora podamos congregarnos. ¿Está bien? A lo largo, hermanos, de muchísimos años, el Señor ha permitido y ha formado hombres fieles que han perseguido su palabra, que han guardado su palabra. Después de que la iglesia en el siglo IV se estableciera como parte del Estado, ¿qué ocurrió? Entonces la iglesia empezó a decaer. La gente, las personas ya no leían la Biblia solamente estaba traducida al latín y de esa manera el pueblo no podía leer la Biblia. Pero a lo largo de esos años, el Señor mantuvo a hombres fieles que de una u otra manera lucharon para que la palabra de Dios se pueda mantener intacta. Estos hombres fueron categorizados como herejes. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que establecía la iglesia. Porque estos hombres querían que la palabra de Dios volviera al pueblo. Que la gente pueda leer la palabra de Dios, que pueda leer la Biblia. Es en ese sentido, hermanos, que el Señor usó a distintos hombres en la traducción de la Biblia. Uno de ellos fue Juan Wycliffe. Él estuvo en contra de las indulgencias y de muchas otras cosas que enseñaba la iglesia en ese entonces. Por eso, él afirmó: el Evangelio solo es suficiente para gobernar las vidas de los creyentes en todas partes. Cualquier otra regla adicional hecha para gobernar la conducta humana no añade nada a la perfección ya encontrada en el Evangelio de Jesucristo. En el año 1378, John Wycliffe tradujo la Biblia de latín al inglés, afirmando la autoridad exclusiva de las Escrituras. Esta marcó un hito en el habla inglés. A raíz de esto, en mayo de 1382, Courtenay, nombrado arzobispo de Canterbury, llevó a Wycliffe ante un tribunal eclesiástico que lo condenó por hereje y determinó su expulsión de la iglesia y su alejamiento de Oxford. Y esto fue lo que dijo Wycliffe: vosotros decís
que es herejía traducir la Sagrada Escritura al inglés. Y me llamáis hereje porque he traducido la Biblia a la lengua materna del pueblo. ¿Sabéis a quién estáis blasfemando? ¿No dio al principio el Espíritu Santo la palabra de Dios en la lengua materna de las naciones a las que envió? ¿Por qué habláis contra el Espíritu Santo? Ustedes dicen que la iglesia de Dios está en peligro con este libro. ¿Cómo puede ser eso así? ¿No es la Biblia donde aprendemos que Dios ha establecido una sociedad en la tierra que se llama iglesia? ¿No es en la Biblia donde conocemos quién es el constructor y soberano de esa iglesia y cuáles son sus leyes por las cuales se gobierna y los derechos y privilegios de sus miembros? Fuera de la Biblia, ¿qué autoridad tiene la iglesia para demostrar todo eso? Sois ustedes quienes ponéis la iglesia en peligro al esconder la garantía divina, la misiva real de su rey, que le da la autoridad que tiene y la fe que disfruta. Estas fueron las palabras de John Wycliffe. Lo condenaron por hereje, pero él más bien dijo: los herejes son ustedes, porque no permiten que la gente pueda leer la Biblia, porque no permiten que la gente pueda disfrutar de esas palabras que su rey, que su Señor, que su Salvador les ha dado a través del Evangelio. John Wycliffe murió en el año 1384. Pero tuvieron que pasar, hermanos, 10 años después que él tradujo la Biblia del latín al inglés, para que en el año 1388 fuera publicada y divulgada por sus discípulos. Tras su muerte, sus doctrinas serían condenadas en el Concilio de Constanza en mayo de 1415. En 1428, sus restos fueron exhumados y quemados. En otras palabras, dijeron que era un hereje y por eso debería morir en la hoguera. Sus escritos, hermanos, tuvieron muchísima influencia en muchos hombres de Dios. Uno de ellos fue Juan Hus, un hombre que nació en Bohemia, hoy República Checa. Hus empezó a predicar el Evangelio y realizó varios escritos, a lo que la iglesia lo empezó a condenar, y fue el 6 de julio de 1415 en el Concilio de Constanza donde se le condenó por hereje, aunque él no fuera hereje. ¿Pero por qué se le condenó por hereje? Porque él no quiso retractarse a sus predicaciones ni a sus escritos. Cuando condenaron por hereje, estos hombres lo humillaron, lo desnudaron, le rasparon con una navaja las yemas de los dedos y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que habían pintado diablos espantosos con la inscripción: El heresiarca molestos. Los prelados le dijeron en latín: entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Juan Hus entregó su alma a Dios, agregando: yo llevo con alegría esta corona de oprobio, por amor del que por mí la llevó por espinas. Por última vez, a Juan Hus se le pidió que se retractase de sus escritos que iban en contra de la iglesia, y él respondió: tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejía. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único fin de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto, sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado, y que está confirmada en la ley divina y por los santos padres. Y al verdugo le dijo estas palabras: vas a asar un ganso, porque Hus significa ganso en la lengua bohemia, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar ni hervir. Estas palabras fueron como una profecía que se cumplió en la vida de Martín Lutero, quien apareció al cabo de unos 100 años y en cuyo escudo figuraba la de un cisne. Al encenderse la hoguera, Hus exclamó: Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia
de mí. Y después de estas palabras, se puso a cantar un himno con voz tan fuerte y alegre que se oía a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Era el granizno del ganso, un canto muy dulce que ha llegado hasta hoy. Después de 100 años, hermanos, Dios levantó un hombre que en sus inicios estaba estudiando derecho y cuando estaba viajando se topó con una gran tormenta. Una gran tormenta con rayos, con truenos, que era tan fuerte que él pensó que no salía vivo de esa tormenta. Así que en medio de esa tormenta, este hombre agarró y dijo: Dios, si tú me salvas de esta tormenta, yo me vuelvo monje. ¿Y qué creen? Se salvó de la tormenta. Al día siguiente, se volvió un monje, se fue al monasterio de los agustinianos y se convirtió allí en monje. Este hombre fue un monje comprometido y luchaba consigo mismo. Era tanta su lucha que durante el día se confesaba varias veces. Ya tenía cansados también a sus confesores, porque cada rato se paraba confesando. En medio de esta lucha interna, su monje superior le aconsejó que estudie teología. Y fue así que él empezó a estudiar teología. Y en medio de esos estudios que él estaba teniendo, se topó con un pasaje, con Romanos capítulo 1, el versículo 17, que dice: porque la justicia de Dios, y terminó, la justicia de Dios, esta justicia de Dios, fue su lucha. Se decía: ¿cómo puedo agradar a un Dios justo que no aguanta el pecado? ¿Cómo puedo estar ante la presencia de un Dios santo? Mientras luchaba, él continuó con el pasaje. Solamente él se había detenido porque la justicia de Dios. Y ahí estaba su lucha. Pero cuando continuó leyendo el pasaje que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este fue el pasaje que le abrió los ojos. Lutero, ya siendo profesor y obispo, viendo el tema de las indulgencias, hermanos, va a comenzar su protesta en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma. Lutero, a raíz de encontrar en este pasaje la verdad, que no necesitaba de obras, que no necesitaba pagar indulgencias, sino que era solamente por medio de la fe, que era un obrar de gracia de parte de Dios que ofrece a la persona que pueda creer en Jesucristo, que se pueda arrepentir de sus pecados, apropiarse por fe esta salvación tan grande que es ofrecida por la inmensa gracia de nuestro amado Dios, y que nuestro Señor Jesucristo ya cargó en la cruz todos nuestros pecados, y que ahora Él nos invita a poder disfrutar de una vida plena en Él, por lo que Él hizo en la cruz. Claro, eso no nos lleva a que vamos a vivir en pecado, sino que más bien, la vida que Él nos ofrece una vida para disfrutarla en Él. Porque ahora queremos amar la santidad, porque ahora queremos amarlo más a Él, queremos aborrecer el pecado y queremos ahora agradar a Dios. Lutero, en un inicio, él no tuvo el fin de separar la iglesia. Él solo quería mostrarle al Papa lo que estaba sucediendo con la iglesia. En ese entonces, Juan Texel, un obispo, predicaba que las personas deben de pagar las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias es una carta de parte del Papa que tenía como fin perdonar los pecados aquí en la vida y después de muerto. Texel decía: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Es así que Martín Lutero, al escuchar de cómo Juan Texel predicaba, de cómo la gente iba y pagaba estas indulgencias para que puedan salvar su alma aquí en la tierra, aquí y también en el purgatorio, que no es lo bíblico. Entonces, él, producto de ello, realizó tesis y las clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de las indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Al no saber que esta venta de indulgencias estaban auspiciadas por el Papa,
Él publicó sus 95 tesis con el fin de que el Papa se enterara de lo que estaba ocurriendo. Pero más bien, su publicación generó el rechazo de la Iglesia por Martín Lutero. Lo curioso es que sus alumnos fueron quienes tomaron sus escritos y gracias a la imprenta que en ese entonces estaba avanzando, se reprodujeron rápidamente. Fue por eso que la Iglesia de Roma lo hizo comparecer varias veces para que se retractase de ellas, de estas ideas, de lo que él había escrito. Lo hicieron en dos, en 1518 y en 1519. Pero en el año 1520, Lutero completó su ciclo de su ruptura con la Iglesia de Roma al desarrollar sus ideas en tres grandes escritos reformistas: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la Iglesia y sobre la libertad cristiana. Finalmente, el Papa León X lo condenó y lo excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en el año 1520. Fue en el año 1521 que fue convocado por el emperador Carlos V en la Dieta de Worms. Lutero llega y estaban reunidos los diputados, príncipes y representantes de las ciudades de Worms, todos los que estaban en contra de sus escritos, y también estaban todos los que apoyaban a Lutero. En esta reunión se le preguntó a Martín Lutero si se retractaba de todo lo que había escrito. Él, sintiendo miedo de cómo contestar, pidió tiempo para poder responder ante la pregunta que se le había hecho. Al escuchar el pedido de Lutero, se le fue concedido un día para que pueda pensar y que pueda analizar, para fin de que él se pueda retractar de todos los escritos que él había hecho. Aquella noche, Lutero se postró y oró, diciendo estas palabras: Dios todopoderoso y eterno, ¿qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? ¿Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios? Qué débil y temerosa es la carne, y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos, y lo que tienen apariencias exteriores. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado en el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios, el Dios mío. Ayúdame tú con toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo, y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi persona, no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos del mundo. Porque yo, por mi parte, podría tener tranquilos y quietos días en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano, nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en carne es falible y perecedero. Oh Dios, ¿no me escuchas, mi Dios? ¿Estás muerto? No, no puedes morir. Solamente te escondes de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa según creo saber de cierto? Te lo pregunto, y si es así, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu querido Hijo Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder, en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya es. Y por lo tanto, no me separaré de ella y de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca ha podido constreñir mi conciencia, aunque estuviera llena de diablos.
Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido, despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarían. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, el alma es tuya, a ti te pertenece y permanece también contigo por toda la eternidad. Amén, Dios mío, ayúdame. Amén. Esta fue la oración de nuestro hermano Martín Lutero. Después de luchar toda esta noche, después de echar su carga sobre el Señor, al día siguiente, él se presenta nuevamente para compadecer ante el tribunal. Y estando nuevamente ante el tribunal, le preguntaron a Martín si él se retractaba o no de sus escritos. A lo que Martín Lutero respondió: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Después de esto, los jefes dijeron: cualquiera puede matar a Martín Lutero. El príncipe de Sajonia lo llevó secuestrado, se podría decir, a un lugar, porque quería salvar a Martín. Ahí en ese lugar Martín Lutero tradujo del hebreo y del griego la Biblia al lenguaje común alemán. Pasaron muchos años y la reforma se mantuvo. Eso fue el inicio, hermanos. Pero como les dije al inicio, esta reforma trajo consigo 5 solas, que se ha mantenido y que es, hermanos, para nosotros, el corazón de la teología. Y es un resumen de las verdades no negociables que nosotros tenemos acerca del Evangelio. La fortaleza de una iglesia, hermanos, depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda la iglesia bíblica necesita no solamente abrazar estas 5 solas, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. ¿Y cuáles son estas 5 solas? Sola Escritura, solo Christus, solo gratia, solo fide, soli Deo gloria. En otras palabras, sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo la gloria de Dios. 5 puntos que marcan un fundamento para la iglesia. Por ejemplo, miremos, para poder avanzar con esta serie de solas, sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad, hermanos, en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. No necesitamos de otras cosas. Solamente la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que es más cortante como una espada de doble filo que traspasa lo más profundo de nuestro corazón. Es la única que nos puede revelar, es la única que nos puede dar vida, es la única que puede renovar nuestra manera de pensar, es la única que puede orientarnos, es la única que puede dirigirnos por el camino de verdad, es la única palabra que puede dar vida, es la única palabra que puede dar esperanza, es la única palabra que puede dar gozo, es la única palabra que puede abrirnos los ojos para poder ver a Cristo, es la única palabra que Dios ha establecido para dejar sus decretos, para dejar sus promesas para nosotros, y también para decirnos cómo se ha manifestado este evangelio, de cómo Él creó este mundo, el inicio en Génesis, y de cómo también Él se va a manifestar en el fin, en el juicio, allá en el libro de Apocalipsis. Hermanos, tenemos una palabra eficaz, una palabra inerrante, una palabra infalible, una palabra que no cambia, una palabra que se ha mantenido por muchísimos años, una palabra que Satanás ha querido sacar de la iglesia, pero que Dios ha mantenido a hombres fieles para que esta palabra se pueda mantener, y para que tú y yo la podamos leer en este tiempo, y para que tú y yo podamos mantenernos firmes en esta palabra. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es lámpara a nuestro camino y lumbrera, hermanos, a nuestro caminar. Esta palabra de Dios es la promesa de Dios para nuestras vidas. Es lo que Dios ha querido establecer para nosotros. Hermano, tenemos textos
como 2 de Timoteo 3:16 o 2 de Pedro 1:3, que nos habla acerca de la autoridad de esta palabra. No necesitamos otra cosa sino la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Hoy hay tantos recursos, hermanos. Tenemos tantas traducciones. Están a nuestro alcance. Está en el internet para poder leerla. Volvamos a la palabra de Dios. Hermanos, hoy día hemos visto cómo Dios usó a Wycliffe, a Hus, a Lutero para traducir la Biblia al lenguaje común. Lo que quiere el Señor es que todas las personas puedan leer la Biblia. Esta palabra también para estos hombres. Ellos tuvieron que padecer. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano, a nosotros? ¿Y qué podemos aprender en esta mañana acerca de la vida de estos hombres y también acerca de solamente la Escritura? 1. Dios tiene el control absoluto de todo. 2. Decir la verdad, lo que dice la palabra de Dios, va a generar que las personas nos persigan. 3. Tenemos que darnos cuenta que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno. Las persecuciones pueden venir a nuestras vidas, pero como hemos escuchado en las palabras de Wycliffe, de Hus, incluso de Martín Lutero, ellos pueden intentar destruirnos, pero hay una verdad. Dios nos tiene guardada nuestra vida y tener la confianza de que una vez que partimos de acá, estaremos con Él por toda la eternidad. Ellos pueden destruir esta carne, pero no pueden destruir nuestra alma, no pueden destruir lo que Dios ya a través de Cristo estableció. ¿Qué más podemos aprender? Que Dios puede usarnos. Que Dios puede usarnos en la medida que Él permita usarnos y también en la medida que nosotros también le creamos a Él. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Los sufrimientos son parte de la vida del creyente. Vamos a sufrir, pero podemos ser conscientes de que Dios está con nosotros. Vemos la vida de este hombre, de este monje Martín Lutero. Dios quiso que él naciera y que se diera todo en el momento preciso, porque Él quería que la gente nuevamente vuelva a las Escrituras. No endiosamos a Martín Lutero. Dios usó a Martín Lutero. Dios usó también, hermanos, por un lado a Juan Calvino. Fueron hombres de Dios. Pero estos hombres de Dios tuvieron un punto: que el pueblo, que los cristianos volviéramos a las Escrituras. Y producto de esta reforma, hermanos, es que podemos entender y podemos ver estas 5 solas que vamos a ir viendo. Sola Escritura, no necesitamos nada más. Solamente necesitamos la palabra de Dios. Esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que rige el norte, esta palabra que nos conduce a toda verdad, esta palabra que nos lleva a conocer a Dios, esta palabra que Dios ha querido para mostrarnos su carácter, para mostrarnos cómo Él es, para mostrarnos cómo se manifiesta, para poder tener sus promesas y creerle firmemente a nuestro Señor y poder disfrutar de Él. Hermano, volvamos a su palabra, meditemos en su palabra, separa un tiempo todos los días para poder leer la Biblia, para poder orar y a la vez también recordarte, hermano, que es bueno conocer la historia de la iglesia. Hoy hemos conocido un poco de cómo se ha manifestado la historia de la iglesia, pero solamente una parte. Hay muchísimo por conocer. Nuevamente, el desconocimiento de nuestra historia nos puede llevar a no conocer por qué estamos acá, quiénes somos y cómo se fundó y cómo se dio y cómo Dios permitió que se diera la iglesia en este tiempo. Así que, hermano, tenemos un desafío. Volvamos a meditar en la palabra de Dios todos los días. Separa un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Ora para que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Y por otro lado, conozcamos nuestra historia. Conozcamos nuestra historia. Busca la historia de tu iglesia. Cómo se fundó, cómo se dio. Y te darás cuenta que Dios usó a hombres comunes. A hombres que Él quiso usar. Y que su fidelidad se ha mantenido hasta el día de hoy. Y seguirá manifestándose hasta la venida de nuestro Señor y por toda la eternidad. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, gracias por esta mañana. Señor, el conocer nuestra historia nos lleva a comprender de que tú has tenido el control de todo, Señor. Nos lleva a conocer, Señor, de que tú has sido fiel en todo este tiempo para poder conservar tu palabra. Que levantaste a hombres, Señor, fieles a ti, para que se mantuvieran firmes en tu verdad.
Oh Dios, ayúdanos a mantenernos fieles en tu verdad. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, en tu palabra, en tus escritos, en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz y poder transmitir a las otras personas. Ayúdanos a ser conscientes, Dios mío, de acerca de tu palabra, que solamente necesitamos tu palabra que es viva y eficaz. Necesitamos tu palabra que es inspirada por ti, Señor, que proviene de ti. Necesitamos de tu palabra, la única palabra, Señor, eficaz. La única palabra inerrante, la única palabra infalible, la única palabra que va a hacer lo que tú has determinado que va a hacer. Transforma nuestra manera de pensar. Transforma, Señor, nuestra manera de ver las cosas a la luz de tu palabra. Señor, inclina nuestro corazón a tu palabra y no a otras cosas, Señor. Ayúdanos a volver a tu palabra, Señor. Y que también, Señor, ayúdanos a conocer nuestra historia y poder darnos cuenta, Dios, que tú has permitido que sucedieran tantas cosas, pero que a la vez tú has permitido que tu palabra se mantenga fiel para que todos nosotros podamos tenerla ahora y poder leerla y meditarla. Guíanos en este tiempo, Señor. Ordena nuestro caminar y que se siga haciendo tu perfecta y soberana voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos en el mes de la Reforma. Busquemos y tenemos bastante material para poder conocer de cómo se dio la Reforma. Hoy solamente te he sintetizado un poco, pero busquemos más. Conozcamos más nuestra historia y nos daremos cuenta, hermanos, de que hay mucho por poder aprender. Que Dios te bendiga, que su gracia sea más que suficiente. Un fuerte abrazo, hermanos, a la distancia y seguimos orando los unos por los otros. Que Dios te bendiga.